Comienza ya nuestra sección Participa. Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a José María Molleda, delegado de Entre Culturas en Córdoba. José María, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Y a Dorita Schiflets, docente, monitora de una escuela de Corrientes perteneciente a Fe y Alegría en Argentina. Dorita, muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hablamos siempre de esta raíz común que tienen pues todas las deficiencias de nuestro sistema, de esta comunidad global, y recordamos que ahora más que nunca es obligado no olvidar que nuestro problema es el problema de todos y a la inversa, es decir, tu problema es mi problema. Comenzamos, José María, con esta primera entrega de la sección Participa, recordando la nueva campaña de Córdoba Solidaria. Muy bien, exactamente. Creo que además han elegido un lema importante, ese de tu problema es mi problema, porque la solidaridad en este mundo global creo que es importantísima. Bueno, yo lo primero, agradeceros una vez más a vuestra cadena, a Procono, porque nos dais la oportunidad de una de las principales cosas que tenemos la ONG, es de hacernos visibles en la sociedad local donde estamos implantados. Y luego también agradecer a Córdoba Solidaria el que gestione todos estos espacios. Bueno, yo empezaría mandando el mensaje de qué es Entre Culturas, ¿no? Normalmente creo que se va conociendo que somos una ONG de la Compañía de Jesús, una ONG que está destinada al desarrollo y que pensamos, creemos, es nuestra ilusión, que por medio de la educación vamos a transformar el mundo, que queremos que las personas cambien, con ellas los pueblos, y con ellas se pueda ir promocionando esa igualdad, esa equidad que deseamos, que lo que nosotros tenemos lo tengan todos y cada vez todos más. Solidaridad, valor universal, pues para un mundo global, casi 60 años después de que naciera en Venezuela Fe y Alegría, más de 20 años desde que arribara a nuestro continente, toda una vida ya viviendo, sintiendo, educando entre culturas, ¿no? Exactamente. Nosotros ahora estamos recién llegados porque este fin de semana ha habido un encuentro nacional de Entre Culturas que tiene una implantación territorial en España en 21 delegaciones. Entonces, bueno, allí hemos estado reunidos unas 280, 300 personas, bajo un lema, y este lema es que la educación transforma el mundo. Claro, a veces nos dicen, bueno, eso parece como una varita mágica. Realmente nosotros lo que defendemos es que la educación transforma a las personas, y las personas transformadas al final transforman el mundo. Y el objetivo es pues presentar esta campaña que tenemos de promoción de la educación, que la denominamos la silla roja. Esta campaña de la silla roja la solemos poner en presente justo en este tiempo, donde todas las familias están preocupadas por esa vuelta al cole, por cómo serán los libros, a qué colegio iré, me tocará el de mi hermano, me tocará el del otro, cómo hacemos las cosas. Y justo aquí nosotros lo que queremos es señalar, quizá denunciar es una palabra negativa, sino más bien hacer realidad, que se conozca la realidad, y es que hay 57 millones de niños que no van a la escuela. Entonces nosotros el año pasado hicimos por primera vez esta campaña y ahora le añadimos un puntito más. Entonces no solamente queremos que haya una educación para todos, sino que le añadimos que sea una educación de calidad. Porque se estima que son cerca de 200 millones los niños escolarizados que no la reciben, ¿eh? Exactamente, o sea,
que realmente, si nos fijamos en cifras, el año pasado teníamos 61 millones de niños que no estaban escolarizados. Entonces podemos decir, hombre, este año tenemos 57, vamos bien. Bueno, realmente uno de los objetivos del milenio era que en el año 2015 todos los niños estuvieran escolarizados. Estamos a final del 2013 y todavía quedan 57, eso ya es complicado. Pero la UNESCO publica que de los 650 millones de niños aproximadamente que hay en edad escolar, más o aproximadamente 250 millones son analfabetos, no saben ni leer ni escribir. Si estas cifras las comparamos con los 57 millones que hemos dicho, pues quiere decir que, como tú señalabas antes, hay 200 millones de niños que han ido a la escuela y a pesar de eso salen sin las necesidades básicas de poderse expresar en el lenguaje escrito, en la lectura comprensiva. Y pensamos que eso es porque falta esa nota especial de la calidad. Queremos que haya profesores entusiasmados, con vocación, profesores que estén bien formados, profesores que estén bien pagados y profesores que la sociedad les reconozca el mérito que tienen de ir modelando. Modelando, aquí también me gustaría decir que no es uniformando mentes, que quiere decir que la educación la entendemos nosotros, es educación de calidad, como sacar lo mejor de cada persona, porque sacando lo mejor de cada persona se desarrolla el interior. Entonces decían en el congreso que hemos tenido, en el encuentro, una frase que a mí me impactó, me gustó, y decía que un niño no es una tacita que hay que ir llenando, sino un niño es una bombilla que hay que encender para que dé su propia luz. Hablabas de los docentes, pedimos que los docentes estén bien formados, estén reconocidos y sobre todo que haya suficientes, ¿no? En esta campaña mundial por la educación hablábamos de poner un profe, ¿no? en nuestra escuela, en el mapa. Y aún así las estimaciones de la UNESCO al respecto también son bastante pesimistas y yo diría que alarmantes, ¿no? Alarmantes. Hablan en que hay un déficit de 1.700.000 profesores. O sea, son muchos, teniendo en cuenta que, hablando de la calidad, y como tú muy bien dices, en muchísimos países es profesor el que acaba de aprender a leer, hace un cursillo de 15 días y lo mandan a una clase. Ahí es donde nosotros estamos incidiendo en que eso sea de calidad. Y para nosotros, fundamentalmente, aparte de que hay que saber enseñar a leer y a escribir, por descontado, pero la calidad para nosotros es que sea una enseñanza transformadora, una enseñanza que, pues sí, hay que decirlo, vaya en contra de corriente. No queremos que sea una enseñanza que haga que cada individuo sea, por este sistema capitalista de competencia que tenemos, que el egoísmo priva y que es más dinero, más poder. No, nosotros lo que queremos es que se eduque para la solidaridad, para compartir, para trabajar en grupo, para sacar lo mejor de la persona. Diríamos, lo económico no es lo importante es lo ético, lo profundo. Pasar o evolucionar de trasladar conocimientos a construir personas, así nos lo recordaba la coordinadora pedagógica de Fe y Alegría en Nicaragua, Dorita. Bueno, yo soy de Argentina y quiero contar la experiencia de Argentina. Se basa mucho en esto de enseñar a leer y a escribir y leer el mundo. Y es una formación integral lo que buscamos de nuestros alumnos. Cuando nosotros empezamos hace 15 años en el Colegio de Corrientes, teníamos chicos que habían ingresado muy tarde al sistema escolar y el desafío era no solo tenerlos en la escuela, sino que los chicos al salir de la escuela puedan terminar todo el ciclo. Argentina tenía en ese momento solamente un ciclo hasta la EGB 3, no sé, el sistema acá. Entonces, lograr que ese trayecto sea lo más competente, pero
no esa competencia capitalista. El desafío es enseñar a leer y a escribir, enseñar a leer y a escribir al mundo críticamente y ser ciudadano. Y el ser ciudadano implica trabajar una serie de valores. Por eso nuestro movimiento se llama Movimiento de Educación Popular Integral. Formamos a la persona y creo que primero empieza la formación de la persona y allí empezamos ese entendimiento, ese encuentro pedagógico que está muy centrado en valores. Actualmente nuestro gran desafío es que los chicos terminen la escolaridad secundaria. Si no pueden seguir la universidad, que sigan una formación en oficios. Y en eso centramos mucho nuestra mirada en la calidad. Y la calidad se trabaja primero formando al profesorado. Los docentes formados garantiza una educación de calidad, pero también el docente tiene que tener otras herramientas. En nuestro momento no teníamos aulas, no teníamos recursos didácticos, entonces si bien es material, eso suma experiencias, porque las distancias de chicos de sectores, nosotros trabajamos plenamente en sectores de pobreza y vulnerabilidad, o sea, los barrios más marginales, allí está nuestra misión. Y en esa misión todo es lejano. Si ustedes ven, a mí me impactaba la campaña de la silla roja porque pasaban las sillas de tu vida, pero en esas sillas de tu vida nuestros alumnos no la tuvieron, ninguna. Y la primer silla que dignifica o que la acerca a un mundo donde hay que salir a trabajar es la silla de la educación. Entonces, esa cooperación, esa solidaridad que promueve entre culturas en España, las vemos reflejado en nuestras aulas. Como comentábamos al inicio, al presentarte, tú también pues vienes, ¿no?, como embajadora de Fe y Alegría desde Argentina. Dorita, ¿qué motiva tu visita no solo a nuestro país, sino a nuestra tierra, a Córdoba? Bueno, la verdad estoy feliz de poder compartir, el encuentro del fin de semana fue un encuentro que no solamente estuve yo de Argentina, nos encontramos gente de Bolivia, que también es de la zona sur, y creo que toda la red de Fe y Alegría de la zona sur tiene este sentido, ¿no? Y animados por lo que es la compañía de Jesús, esta cuestión de sacar de las personas lo mejor de ellos. Nuestra misión es ayudar a los chicos a que tengan luz propia, y esa es una frase que también nos quedó muy fuerte. Es un desafío y es un trabajo diario que solo no podemos, y esto es importante también dentro de la globalidad, ¿no? El saber que no estamos solos y que somos muchos los que tenemos la ilusión de que una educación de calidad transforma vidas, y creo que eso es importante. Y a veces, no sé si serán 65 millones, bajaron, pero cada vida, nosotros tenemos 800 alumnos, entonces estamos como diciendo, 800 alumnos este año pudieron acceder a la educación y pudieron encontrar una mirada diferente en un contexto que muchas veces les es adverso. Algo que tenemos que trabajar desde todos los frentes. Estoy recordando que este verano pues teníamos la creación de una nueva radio, Fe y Alegría, en Brasil, en este caso, y se sigue afianzando, se sigue fortaleciendo esta misión en momentos especialmente difíciles para la cooperación. El Día del Cooperante, el pasado 8 de septiembre, la Coordinadora Española de la Organización No Gubernamental para el Desarrollo denunciaba esto, ¿no?, que las ayudas cada vez son menores y que estamos perdiendo poco a poco ese poder adquisitivo mínimo para seguir adelante. Ahora más que nunca hay que concienciar a las instituciones y también, por qué no decirlo, a los medios de comunicación, ¿no? Por descontado, esto es algo que nosotros llevamos tiempo intentando comunicarlo. Realmente no se puede negar.
estamos inmersos en ella y la vivimos todos. Estamos en una crisis económica, y hay quien dice que además de económica es de valores, con lo cual yo estoy de acuerdo. Pero nosotros lo que tenemos que denunciar, lo que tenemos que decir es que no van a cargar con esta crisis los más débiles, y en cuanto nos descuidamos cargan los más débiles de nuestro propio país y los más débiles de fuera, que son precisamente las campañas, las promociones de cooperación. Entonces, en estos años, 4 o 5 años últimos, hemos pasado de dedicar el 0,4% del Producto Interior Bruto al 0,21%, cuando un poquito antes de este 2007, que nos empezamos a hacer conscientes de lo que teníamos, todos nos acordamos las grandes campañas, manifestaciones para llegar al 0,7% famoso del Producto Interior Bruto, y claro, ahora estamos alejadísimos. Por eso, dentro de lo que son los objetivos fundamentales de esta campaña, tenemos en primer lugar, bueno, hacer visible la realidad. Estamos en un mundo que cada uno se mete en su casa y cada uno no se preocupa más que de lo suyo. Entonces, hacer conscientes de esas cifras que hemos dicho, de 57 millones de niños que no van a la escuela. Que se llegue a llevar a estos niños que sí van, que sean felices de serlo. En el encuentro, Dorita nos decía que cuando un alumno saca un 5 o un 6, aprueba, aquí todo el mundo está... Allí van con la cabeza agacha, van avergonzados que no han podido dar más rendimiento a estos recursos que ellos valoran tremendamente. En segundo lugar, se trata de llevar esto a la sociedad, que cada uno que nos oiga pues se haga un embajador de lo que es la educación que transforma. Y en tercer lugar, incidiendo con estas cifras que hemos dicho antes, animar a las instituciones públicas, y todo esto lo queremos hacer con una, yo diría de palabras, pues con pasión, porque realmente se necesita remover esto. Habría que hacerlo con urgencia, porque un niño que ahora no está, no se le puede decir para tu vida, que quizá dentro de 1 año o 2 vas a estar. Es un niño que ha pasado. Entonces es algo que quema dentro, es esa urgencia. Y luego, y también es muy importante, lo tenemos que hacer con conocimiento. A mí una de las cosas que más me gusta dentro de la organización que estamos, dentro de Entrecultura, es que cualquier campaña, cualquier transmisión de la realidad, siempre va acompañada por un trabajo serio, por un trabajo científico, por un trabajo... Y tenemos este estudio sobre el derecho a la educación, educación de calidad, educación transformadora, donde en diversos capítulos se va pasando revista realmente al tipo de educación que queremos, en cómo está la situación, en qué plan estratégico hay que hacer, en cómo se puede concretar. Es decir, no estamos hablando de deseos y quimeras, son cosas que estamos seguros que con esta pasión, que con esta urgencia, que con este conocimiento se pueden hacer y ya. Y a ese trabajo, a ese estudio, ese rigor, siempre con ese departamento que se esfuerza en Entreculturas para mantenernos al día de esas cifras, de esa exégesis necesaria que no siempre se hace de la sociedad en la que vivimos. Hay que sumar pues testimonios, experiencias, el intercambio de vivencias, como por ejemplo en este caso el de Dorita, o el que hace muy poco se pudo vivir en el primer encuentro internacional de comunicadores en Bogotá, ¿no? Esta suerte de propiciar esa confluencia, ¿no? ese encuentro entre personas de diferentes nacionalidades que tienen todas de alguna manera una relación difícil con la educación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, fundamentalmente, y ella lo puede casi ahora explicar mejor que yo, cuando tú transmites solamente ideas y dices hay que ver qué necesidad hay aquí, tendríamos que hacer allí, bueno, eso se queda a nivel intelectual. Importante, pero a nivel intelectual. Ahora, cuando tú transmites emociones y sentimientos, eso coge, eso agarra.
Y eso es que cuando vienen de allí y nos dicen realmente sus condiciones y nos las expresan, y dicen lo importante que es que sigamos aquí partiéndonos la cabeza por estar con ellos, eso es que te transforma, realmente te vas con otras ganas. Y por eso yo le agradezco muchísimo el venir desde allí y estar por todas nuestras delegaciones, animando, diciendo no trabajáis en balde, aquí estamos nosotros que somos testigos de lo bien que nos viene, y realmente una vez más te lo agradezco. Bueno, para mí es un gusto contar, tengo la oportunidad de compartir no solamente la escuela de Corrientes, sino también con las escuelas de Salta, donde la realidad no dista de la nuestra. Y, a ver, es ver que un chico termina el año leyendo, escribiendo, y que poco a poco también su familia se va transformando, yo creo que vale la pena. Y nosotros queremos contar esto, ¿no? Vale la pena. Y poco a poco, si nos unimos, yo creo que el motor que cambia el mundo es un mundo educado. Es el niño con educación es el niño que tiene posibilidades de luchar, ¿no? Más allá de la crisis, dándoles valores y fortalezas y esperanza, porque también día a día en este encuentro nos animamos mutuamente, no es que solamente yo voy a animar al otro, él también nos anima a seguir. Y entonces, vuelvo a decir, vale la pena. Y gracias a la cooperación se han ocupado sillas este año. Y nuestro compromiso es cuidar y cuidar con calidad. La calidad en Fe y Alegría no es un eslogan, es medir, es estudiar, es repasar, es ver la evaluación como parte de un proceso y que en ese proceso vamos aprendiendo cada vez más de nuestros aciertos y de nuestros errores. Ver que los chicos puedan tener un laboratorio, que puedan contar con computadoras, que el mundo digital no le queda lejos. Yo creo que eso los tiene que animar, vale la pena, vale la pena. Vale la pena hacer cualquier esfuerzo, ¿verdad? Incluso aunando el deporte, la cooperación, como vemos en esas 3 cumbres, ¿verdad? Por la educación. Y es que hasta el Monte Perdido pues se desplazaron pues una treintena, ¿no? de personas, y han sido muchísimas las voces que han sumado y bueno, y las piernas, ¿no? Que han querido realizar ese camino, ¿no? Las personas que se han sentido parte de esta causa, de este educar en la interculturalidad y de este ayudar además a acciones concretas, ¿no? En este caso hablábamos de la frontera colombo-ecuatoriana y de seguir formando docentes y por supuesto seguir llenando esas sillas vacías, ¿no? Claro, teniendo en cuenta, ahora que hablas de la frontera, que precisamente el objetivo de Entre Culturas, porque vuelca su acción en Fe y Alegría, es llegar precisamente a esos colegios que están en la frontera. Sabes que a veces hablamos que poquito el eslogan nuestro, pero que es la realidad, es que Entre Culturas empieza donde termina el asfalto. Es decir, nuestra misión, nuestra vocación es que la educación prenda, que la educación se extienda. Pero si en algún sitio tenemos que hacer más hincapié es precisamente en los más necesitados, en aquellos que no llegan, que tienen que estar los chicos trabajando en la casa, que tienen que estar las niñas, sobre todo las niñas, que son las que más sufren esta falta de escolaridad, ayudando en las casas, cuando no las casan muy pronto, cuando no empiezan con una familia muy pronto. Entonces, en esos medios, en esos sitios más vulnerables, realmente es donde hace falta más el llegar, ¿no? El estar con ellos. Porque es una frontera en la que ya contamos más de 3 millones, ¿no? de desplazados, una nueva alarma de la que no se habla todo lo que se debería. Claro. Nosotros en la educación, bueno, pues ahora estamos hablando fundamentalmente
porque tenemos aquí a Dorita de Latinoamérica, pero Entre Culturas tiene proyectos tanto en Latinoamérica como en África, como en Asia. Por ejemplo, lo que es la realidad sangrante de los campamentos de refugiados. Estamos hablando de estas personas que todos creemos que un campamento de refugiados, porque ahora hay un problema como el de Siria, una guerra, ¿qué vamos a hacer? Y entonces tengo que salir huyendo, voy a estar aquí un par de meses, un año y me voy a volver. No, hay campamentos que llevan años y años. Entonces ahí también llega Entre Culturas, y que a esos niños, a esas niñas, incluso a esas personas mayores que pueden llenar su vida sin esperanza, sin ilusión, sin saber qué van a hacer, cómo van a volver a su realidad, que ahí les des un medio en el cual no solamente los entretengas de vivir esa realidad tan mala, sino que además aprendan, se ilusionen, se preparen y sepan que cuando salgan de allí tendrán un futuro. Realmente creo que es algo que nos debería de contagiar. Merece la pena luchar por esto. Por ese motivo, la silla de nuestra vida es la silla de la educación, y aprovechamos, si os parece, ya para hablar pues más a fondo de esta nueva edición de la campaña La Silla Roja, que lleva aparejada la exposición Las Sillas de tu Vida, ¿no? Exactamente, eso nosotros tenemos hecho un folleto en el cual pues viene explicado cuáles son las sillas de tu vida. Y entonces empezamos con la primera de ellas, que es la trona, la silla pequeña, donde recibimos las primeras papillas, donde empezamos a alimentarnos de una manera física, pero fundamental, para que luego el desarrollo intelectual, afectivo, espiritual crezca. Es una silla importante en nuestra vida. Luego pasamos a lo que es la silla donde te sentaban con tus padres, con tus abuelos, y te contaban cuentos, y empezabas a abrirte al mundo, a saber que había algo más que lo que tenías delante de tus ojos. Creemos que es también una silla importante. Luego pasamos a la silla donde está el primer trabajo que tienes, ese primer trabajo en el cual, y sobre todo hoy se valora, se debe de valorar mucho la silla del primer trabajo, con el índice de paro que tenemos. Cuando pensamos que una persona necesita el trabajo para afianzar su dignidad y sentirse más persona, entonces esa silla también es importante. Pero realmente, si tuviéramos que hacer una síntesis de estas, nosotros la hacemos en lo que es la silla roja, porque es la silla de la educación. Es lo que te ha ido llevando poco a poco a ser lo que eres. Y pensamos que esta silla de la educación es fundamental. Y es fundamental porque una persona tiene que estar conociendo quién es, de dónde viene, a dónde va, para dejar de ser esclavos. Es decir, nosotros, si vemos la historia, pues la historia, para no dar saltos muy grandes, pues en la Edad Media era un señor feudal y los demás eran pues sus vasallos, y no tenían otra posibilidad. Luego pasamos a por ejemplo, la revolución industrial, donde lo que eres es productor y tienes que estar tantas horas al pie de tu máquina produciendo. Pero es que ahora mismo realmente, bajo el punto de vista del nuevo señor que tenemos, que lo malo es que muchas veces no nos damos ni cuenta de quién es, que es este capitalismo, pues ahora somos consumidores. Entonces, qué difícil es llegar a ser persona. Y la educación es la que te abre las ideas, la que te hace pensar, entonces te hace menos manipulable, más crítico, más dueño de tu destino, a nivel individual y, como no, a nivel del pueblo al que perteneces, de la nación en la que vives. Es importante la educación.
Es fundamental hablar de esto, pues sentar, ¿no?, todas esas perspectivas, todas esas ópticas. En la presentación de esta campaña se daba a conocer también este informe, Derecho a Aprender, Educación de Calidad, Educación Transformadora. Ya hemos hablado un poco en lo que consiste este paradigma, por supuesto con la educación popular como factor determinante de ese cambio social. Pero seguramente muchos espectadores y espectadoras se pregunten, alternando, pues, por ejemplo, este planteamiento con otros debates que vemos más habitualmente en televisión, que quizá no se hable lo que se debería, pero en estos días, con la cercanía de esa nueva huelga de estudiantes aquí en España, pues se está volviendo a hablar del asunto. Hablamos de la necesidad de empezar de cero, de regenerar todo el sistema, o simplemente de implementarlo para encaminarnos en serio, por derecho, hacia esa educación realmente de calidad y transformadora. Sí, mira, realmente es verdad que cuantos más medios tengas, mejor calidad le puedes dar a la educación. Pero no debemos de olvidar una cosa, y es que, como decíamos antes, esa pasión, esa vocación, ese dedicar tu vida a los demás, y para un profesor es dedicar la vida a los alumnos, pues muchas veces no se necesitan tantas cosas. Hay el profesor que siempre dice, hago lo que puedo, no puedo hacer más, posiblemente con sus razones. El profesor que dice, pues, tengo una clase muy llena y hay mucha diversidad y no tengo apoyos, pues también es verdad. Pero luego hay una porción, a lo mejor más pequeña, pero muy auténtica, que dice, voy a transformar con lo que tenga a estos niños que tengo delante. Entonces, como decíamos antes, no quiero entrar en terrenos políticos, que siempre son complicados, pero sí en terrenos de humanidad. Es decir, por descontado, cuanto más medios tengamos, mejor. Cuanto menos alumnos por aula tengamos, mejor. Pero nos dan ejemplos de que en clases con 40, 60 niños se consiguen resultados y buenos. Se dan escuelas en África donde están mezclados niños de 5 años con niños de 12, algo incomprensible aquí, y a pesar de eso se obtienen resultados. Entonces, hay que pensar que el derecho a la educación quizás sea la base para que uno se abra y sea consciente y sea capaz de aprender que hay otros derechos. El derecho a la sanidad, otros derechos, pero fundamentalmente el de la educación, que hay que dedicar la mayor parte de recursos que se pueda, por descontado. Pero aquí en el norte nos gusta. Yo soy profesor universitario, nos recortan los sueldos, nos quitan las pagas, nos hacen... Bueno, pues puede cundir el desánimo entre nosotros, es verdad, pero el alumno que tenemos enfrente, sea pequeño, sea mayor, nunca tiene la culpa de esas cosas. Y si tú tienes una vocación docente, eso es lo principal de tu vida. Y lo demás reivindícalo, pero con lo que tenga, ponlo al 100%, ten esa pasión. Aprovechamos este momento para incidir en ese diálogo norte-sur. Hace muy poquitos días el ministro de Educación, José Ignacio Wert, pues decía que las protestas en contra de la reforma educativa a la LOMCE aquí en España pues se le asemejaban a él, o le parecían una fiesta de cumpleaños en comparación, en contraste con lo que está sucediendo con las revueltas en Chile o en México. Esto, como poco, pues ha enfadado todavía más a la comunidad educativa internacional, tanto por la ligereza como por esa comparación, ¿no?, tan poco afortunada, y de hecho lo único que parece ser que ha conseguido es pues un poco de artillería extra, un poquito más de enfado monumental, de cabreo de cara a ese 24 de octubre. Y os quería preguntar, como docentes que sois los dos, uno en Europa, la otra en América, ¿cómo percibís estas declaraciones y qué juicio hacéis? Que creo
creo que sois los más indicados para tener una opinión formada. Pues mira, yo por mi parte te diría lo siguiente, y que precisamente ahí tiene que incidir la educación. Y entonces tenemos que ser ciudadanos que no estemos deseando tener un motivo de confrontación, de oposición el uno al otro. Eso no lleva a nada, eso lleva a destruirnos. Precisamente en la educación solidaria, que pensamos que es la de calidad, la que transforma a las personas, hay que respetar la forma de pensar de cada uno, no hay que tratar de quitar las diferencias, es imposible. No somos todos iguales ni tenemos un pensamiento único, gracias a Dios, sino que lo que hay que hacer es que mi yo, más tu yo, más el otro yo, haga un nosotros, y que pasemos de lo que es confrontación a qué podemos hacer para mejorar esto. Y eso no se hace en algarabías de la calle, eso no se hace en confrontaciones, en palabras gruesas, eso se hace en equipos, eso se hace en decir cómo podríamos trabajar esto, y el procedimiento es fundamental. Todo lo que sea enfrentarnos unos a otros, al final no construye nada bueno. Todo lo que sea unirnos unos a otros, ¿qué tenemos en común? No veamos el pequeño matiz que nos separa y lo agrandemos. Tenemos un 80% de necesidades básicas, porque lo que yo quiero para la educación de mis hijos es lo que todos quieren para la educación de los suyos. Es así. No sé cómo lo vivís allí. Respecto a los conflictos que puedan haber, bueno, nosotros en Argentina estamos pasando por un proceso de transformación educativa, de rever currículas, de ver metodologías. Yo creo que es importante mirarnos hacia el interior. Creo que hay, primero, reconocernos docentes y que valemos. La profesión docente muchas veces es desvalorizada. Entonces, si nos reconocemos docentes y creernos valemos y valemos mucho, pero no para nosotros, para otros, somos personas para otros, y eso es de una dimensión inmensa, trascendente. Y fundamentalmente lo que estamos viviendo poco a poco, nuestra organización trabaja mucho en equipo y hemos tratado de tampoco encerrarnos en nosotros mismos, sino trascender, dialogar, hacernos conocer en los ministerios, y eso poco a poco va contagiando. Estamos en 2 ciudades grandes, capitales de provincia, tampoco Argentina es muy grande, pero con pequeños pasos se puede transformar una realidad, y coincido con lo que dice José María. No sirve confrontar, hay que entrar en una cultura del diálogo, y eso hay que enseñar, eso hay que educar en el diálogo. También creo que allí, en este derecho a aprender, está el compromiso nuestro de educar para la paz y para el diálogo. El mundo está pidiendo, entonces creo que es fundamental eso. Como fundamental este encuentro que hemos tenido, además la suerte también, ¿no?, de vivir aquí en Córdoba TV. Volvemos a esas sillas rojas, todas las personas que nos están viendo, seguramente todos de alguna manera todos estamos implicados, pero quiero decir que todos seguro, directa e indirectamente, se sientan digamos, llamados, ¿no?, a ese paso adelante, ese paso al frente. Cómo podemos participar de esta campaña y sumarnos a esa fuerza, a ese uno en equipo, ese nosotros, ese vosotros que estáis haciendo. Pues mira, fundamentalmente nosotros queremos que se sensibilice, que cada uno salga de su costra particular, que vivas. Si este mundo es globalizado no solamente para coger lo bueno de los demás, sino para ayudar a remediar lo malo que hay fuera. Entonces, eso es nuestro objetivo de sensibilización fundamental. Pero en el entorno en el que estamos, la economía es fundamental. Nosotros en Entre Culturas tenemos 2 fuentes de financiación. Una son los proyectos gubernamentales y otra la aportación de nuestros socios y colaboradores.
poniendo en el Google, en cualquier buscador, Entre Culturas Organización, pues podrán conocer mucho más de nosotros y podrán ver la forma en la que pueden hacerse socios, colaboradores, aportar alguna cantidad. Yo diría desde aquí, con la plena convicción de que eso llega al fin al que lo has destinado. Tenemos una transparencia que se puede ver de que en esta ONG, casi todas las instituciones estas trabajan sin ánimo de lucro, pero en Entre Culturas hay que tener claro que lo que destinas para la educación va a llegar a la educación. Todo el que se sienta llamado puede colaborar de esta manera también. Y además yo quiero recordar que disponéis de un portal educativo expreso, de ese REDEC, a través del cual no solo habla la comunidad educativa en bloque, sino que puede encontrarse, pues bueno, por ejemplo, el colectivo docente, el colectivo del alumnado, el universitario, exacto, en fin, todas las personas que se quieran acercar, que necesiten aportar también, dar el do de pecho, es decir, en este momento tenemos todos que pelear por esta pequeña silla roja, esta silla en cuyo asiento pues reposa, ¿no?, el derecho universal a una educación, y tendríamos que añadir de calidad, ¿no? De calidad. Como última cosa, perdón, es a todo el colectivo de profesores que sepan que entrando en esa página de Entre Culturas Organización van a tener unos materiales educativos que se los pueden bajar gratuitamente, ahí no hay derechos de autor, que le van a dar unidades didácticas desde primaria hasta bachillerato, formación de adultos, y que si quieren saber más cómo usarlos y eso, pueden ponerse en contacto con la delegación de la ciudad donde estén, en nuestro caso de Córdoba, y que están absolutamente para que los descarguen, los usen, los aprovechen, que para eso los hacemos. Educación de calidad para todos y para todas, ¿verdad?, a través de esta campaña, a través de todo el trabajo que se realiza desde Entre Culturas, desde Fe y Alegría. Dorita, a mí me parece, pues yo qué sé, una buena idea, una buena manera de ponerle la guinda, el broche de oro a la entrevista, que nos mandes o envíes a las personas que nos están viendo ese último mensaje como docente, como educadora, no solo ya de otro país, sino de otro continente, que vive otra realidad que a muchos se nos escapa, muchos porque no recibimos esa información, pero sobre todo porque debe haber cierto interés en que vivamos de espaldas a ella. Me gustaría cerrar diciendo que siento como educadora que fue primero una oportunidad y una gracia que he recibido, que me permitió encontrarme con vidas distintas a las mías, muy duras, que me emociona cada día que voy al colegio, que creo que como persona lo mejor que podemos dar desde la educación es brindarnos, y creo que nos brindamos primero desde el ser persona y después enseñamos contenido, que ese encuentro que tenemos con los chicos y con las chicas de nuestros colegios valen la pena, y que por la educación ellos pudieron o podrán proyectarse, tener una expectativa de vida, proyectar mejores familias sin tanta violencia, sin tanta pobreza, tener una vida digna que como seres humanos todos nos merecemos. Yo tuve otras oportunidades y esas otras oportunidades me la dio la familia, la educación que mis padres soñaron para mí, me formó la universidad, los amigos, y estos chicos muchas veces que se levanten a las 7 de la mañana para ir al colegio, no porque un papá y una mamá los mande muchas veces, sino porque se han encontrado con un docente en la calle y le pregunto, ¿a qué escuela vas? Y no voy a ninguna, venís a la nuestra, o de ir a buscarlo. Eso es una tarea que no lo hago solo yo, lo hacen muchos educadores en América Latina. Y entonces, desde
desde esa mirada toma sentido la educación para mí. Desde primero yo me eduqué, es verdad, y tengo que estar agradecida y brindarme al resto de los chicos para que también puedan, ¿no? Que puedan acceder, terminar, ser ciudadanos de calidad, no consumidores como hoy por hoy los nombramos en esta sociedad capitalista, posmoderna. No. Nosotros queremos otros chicos, otros ciudadanos, que también tengan esa posibilidad de seguir siendo para los demás. Solidarios, autónomos, críticos, ¿verdad? Y que sepan mirar con ojos nuevos el mundo que los rodean. Pues por nuestra parte yo quiero daros las gracias a Dorita por hacernos esta visita dentro de este viaje, como embajadora además de su país, de Argentina, y por supuesto a Entre Culturas, a José María, por seguir manteniéndonos informados de esa encomiable labor que realizan, y de verdad os esperamos para continuar hablando de esas sillas rojas que esperemos se vayan llenando, que no sean necesarias ya tantas sillas rojas, y de todas las actividades que lleve a cabo esta ONG. Muchísimas gracias a ti personalmente, Ángela, a la cadena de televisión en la que estamos, y bueno, y a todo el mundo que haya dedicado un rato de su tiempo a ver esta entrevista. Merece la pena luchar por la educación. Ánimo. Pues con ese compromiso y sobre todo ese optimismo que desde luego es arrebatador, es palmario y es necesario. Además es fundamental que nos creamos de verdad esta causa y que nos vayamos acercando poco a poco, ¿no? a ese paradigma, como decíamos, de educación de calidad para todos y para todas. José María Molleda, Dorita Schiflets, muchísimas gracias por haber venido. Os esperamos vuestro regreso muy pronto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. A disposición siempre.